Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 6 de psicología y el tema a tocar hoy será sobre las conductas agresivas y el suicidio en adolescentes. Mi nombre es Camila Espinosa y yo les voy a hablar un poco sobre lo que son estas conductas agresivas y el suicidio como consecuencia cuando se lleva a cabo una autolesión o una autoagresión que pueda llegar a terminar en una actitud suicida. Se entiende por agresividad aquella violencia que se comete sobre algo o alguien que impide, que fuerza, trastorna, daña y destruye la estructura propia y el dinamismo de una persona. Cualquier forma de conducta, ya sea física o verbal, que esté destinada a dañar, ofender o destruir, al margen de manifestarse con hostilidad o como un medio calculado para alcanzar algún fin, se considera como una conducta agresiva. Cabe destacar que estas conductas forman parte del repertorio normal de las personas, pero sin embargo se desconoce el papel fundamental o importante que juega lo que es la herencia y la biología en su desarrollo. Pero se considera que estas conductas agresivas son la consecuencia conductual de lo que es la maduración biológica y social, características de la infancia. Pero también se sabe que por lo general estas conductas se reducen a medida de que se van incrementando nuevas habilidades físicas y sociales en el adolescente y que puedan usarlas para enfrentarse a los estímulos desagradables que puedan encontrar en su exploración con su entorno y en el ejercicio de su creciente autonomía. Hablándoles un poco más sobre la autoagresividad, ya que la conducta agresiva puede ir dirigida hacia uno mismo o hacia otra persona, animal u objeto, que se denomina como heteroagresividad. Pero como ya bien dije, la autoagresividad va dirigida hacia uno mismo y estas son la serie de conductas caracterizadas por la vivencia de suicidio y entendida como una forma de manifestación límite y trágica del sufrimiento de una persona que está pasando por una circunstancia ya que no puede soportar. Entonces el suicidio significa darse muerte a uno mismo y estas conductas suicidas son las encaminadas a conseguir ese fin o por lo menos el aniquilamiento de alguna de las partes, ya sea inconsciente o conscientemente, o directa o indirectamente. Pues en este sentido se define el acto suicida por la Organización Mundial de la Salud como toda acción por la que el individuo se causa a sí mismo una lesión con independencia del grado de intención letal y del conocimiento del verdadero móvil. La trascendencia de las conductas suicidas es de tal magnitud que se ha convertido en un gran problema para la salud pública, pues ya que el suicidio representa un 0,5 a 2% de las causas de mortalidad y globalmente la novena o décima causa de muerte, incluyendo todos los grupos de edad. Pero en el adolescente suele incrementarse más, ya que en la adolescencia es definida por la Organización Mundial de la Salud como aquella etapa que transcurre entre los 10 a los 19 años y que está dividida en dos fases, que es la adolescencia temprana, que es de los 10 a los 14 años, y de los 15 a 19 es denominada como ya la adolescencia tardía. Pero esta etapa por la que pasa el individuo en esta etapa de adolescencia se pasan por muchos cambios, tanto biológicos, psicológicos y sociales, los cuales incluyen esa frustración, esas preocupaciones, donde está incluida también la depresión o la ansiedad, que puedan llevar a pensar que el individuo a que el suicidio o el acto suicida es una solución a todos estos problemas por los cuales se pasa durante la etapa adolescente. Es por ello que los médicos profesionales en lo que es la atención de psiquiatría o también en el primer nivel de atención, cuando llega algún paciente con estas conductas suicidas o con esta tentativa suicida o con alguna depresión o ansiedad, se debe darle mayor importancia y valoración debido a que más de
más de 2/3 de los pacientes que se suicidan acuden a un médico en el mismo mes que van a preceder a lo que es el acto suicida. Gracias. Buenas, mi nombre es Luis Daniel López Gallardo, soy de la sección 1 y me tocó el tema de bases biológicas de la agresividad y tipos. A pesar del gran desarrollo cerebral del hombre, al pasar de los años su cultura, impulsos, apetitos, guerras y agresiones siguen siendo muy similares a los que se encuentran en la selva o en cualquier lugar donde se encuentren seres vivos que luchan por sobrevivir y reproducirse. La tendencia a la agresividad es muy propia de los animales en el hombre. Estas las llevan hereditariamente, ya que somos un producto de una evolución de una especie. En el caso de nosotros los humanos se ha descubierto anormalidades en los cromosomas que determinan el sexo. Puede ser el cromosoma X, que es para las mujeres, y el cromosoma Y, que es para los hombres. En algunos individuos, en vez de la fórmula normal, que es XY, tiene un cariotipo, que sería XYY, y esta solo se encuentra en el 0.14% de los recién nacidos, pero en los delincuentes sube hasta un 0.52% y en los criminales ya natos está desde el 1.5% al 2%. El factor hereditario no es lo único en materia de la agresividad, sino que también debe tenerse en cuenta la necesidad de aprender o no a controlarla. Un estudio que realizó W. Hayes demostró que la excitación del hipotálamo produce un comportamiento de ataque que incluye las expresiones de ira. Estos experimentos los realizaron en gatos, donde le extirparon el encéfalo, las cortezas de los ganglios, la base, el tálamo y solo dejaron el hipotálamo. Y esto trajo como consecuencia una normalidad en el humor del animal. Se tornó irritable y desencadenaba rabia fácilmente. Otros aspectos también a tomar en cuenta es la carencia de las neuronas cerebrales en los débiles mentales o en los propensos a la agresividad. Si una madre no tiene una buena dieta, un niño puede nacer hasta con el 50% menos de neuronas. Los tipos de agresividad son la agresividad física, que esta es con golpes y patadas. Tenemos la agresividad verbal, que es con insultos, la agresividad facial, que es con expresiones, y la agresividad indirecta, que va dirigido hacia objetos de la persona afectada. También tenemos la agresividad sexual, que es la violación. Muchas gracias. Mi nombre es Janet Carrero y les voy a hablar un poco acerca de lo que son los modelos sociales que influyen en el individuo, como lo son la frustración y la agresión. Definimos frustración como un sentimiento o una manifestación emocional que se da a un individuo. Esta se da como consecuencia de algún fracaso o algún deseo no alcanzado. Esto sería en alguna meta que se traza el individuo y no la puede alcanzar. La frustración se deriva o incluyen varios factores, como lo pueden ser algunas decadencias, lo que son en el trabajo, déficit en el trabajo o algunas emociones transcurridas que tenga el individuo, como lo podrían ser la misma pérdida del empleo, el entorno que lo rodea, la sociedad, entre otros. El individuo teme a realizar una actividad por miedo al fracaso, lo que lo lleva a la frustración. Esto los individuos que normalmente sufren de la frustración pueden caer en lo que son en depresión más fácilmente o simplemente en un cuadro de ansiedad. Esto afecta al individuo de manera social, ya que no puede tener una vida deseada o cotidiana normal, ya que el individuo se va a sentir atado a realizar sus actividades diarias o sociales. ¿Por qué? Porque puede creer que lo va a conllevar a una frustración. En cuanto a la agresión es un sentimiento o una manifestación que se da en un individuo por parte de lo que son los, ya sea agrediendo tanto a algún objeto o como a otro individuo. Esto se da por varios factores, como los pueden ser consumo de droga, o está también el factor de lo que son por medio de familia. Si un individuo crece en un hogar lleno de agresión por parte del padre, de la madre o hermanos, etcétera, otros familiares, el individuo crecerá con un cuadro de
lo que es agresión y obviamente en el transcurrir de su vida este individuo será totalmente agresivo. También lo pueden ser los programas de televisión, entre otros medios que hacen que el individuo contraiga la agresión. Otros psicólogos deducen que la agresión podría ser un sistema de defensa que tiene el ser humano por medio de cuando el individuo se siente bajo presión o cuando se siente en un ambiente que no es tolerado o que le hacen los hacen encontrar otros sentimientos no deseados, el individuo actúa con agresión como sistema de defensa. Esto requiere de evaluaciones psicológicas y ayudas para que el individuo cambie su manera de pensar. Lo que es la frustración y la agresión afectan al individuo de una manera social, ya que no pueden tener una vida cotidiana como los demás. ¿Por qué? Porque hay perspectivas que no la ven de la manera normal como la verían otras personas. Esto requiere ayuda tanto psicológica como psiquiatra para mejorar la conducta del individuo ante su vida social y cotidiana. Mi nombre es Roxana Rivas y para darles seguimiento al tema, yo estaré hablándoles un poco y explicándoles sobre la construcción de la paz hacia una sociedad no agresiva. La construcción de la paz, también conocida como consolidación de la paz, es un conjunto de acciones diseñadas para, por un lado, o sea, principalmente fortalecer las capacidades nacionales de gestión de crisis con el fin de prevenir los conflictos violentos y, por otro lado, para crear las condiciones políticas, sociales y económicas necesarias para una paz duradera. La construcción de la paz, en un concepto más amplio, abarca normalmente las iniciativas que se enmarcan dentro de dos ejes principales que forman parte del mismo proceso. A continuación les voy a explicar el primer eje, que sería la prevención y gestión de los conflictos. Este implica un análisis de las causas de la violencia e intervenciones necesarias para evitar que un conflicto se transforme en guerra, así como las iniciativas realizadas durante un conflicto armado. Dentro de este eje se encuentran las estrategias para ponerle fin a los conflictos existentes o que permiten que las tensiones existentes se resuelvan a partir de diferentes mecanismos como lo pueden ser la acción de diplomacia, que pueden contribuir a detener la escala de violencia. Entre también puede mencionarse la mediación y la negociación de acuerdos de paz. Todos estos aspectos son los que abarca el primer eje. Ahora bien, en cuanto al segundo eje, que es con respecto a la rehabilitación post-conflicto, en el corto plazo implica un conjunto de mecanismos de justicia transicional, de reconstrucción de la memoria histórica, de reparación de las víctimas, de desmovilización, desarme y reintegración de los excombatientes, entre otros factores que allí entran. En el medio y largo plazo, las medidas que permitan abordar las causas que originaron el conflicto armado y sentar los cimientos sociales, políticos y económicos para lograr una paz duradera. Ahora bien, en este sentido, la rehabilitación post-conflicto es también una forma de prevenir los conflictos, si lo vemos desde un punto analítico. Para nosotros la construcción de la paz es una visión y un proceso de construcción, valga la redundancia. Como visión es una nueva manera de ver la dinámica social, principalmente sobre las guerras, las conflictividades y los conflictos. Por tanto, supone visiones metodológicas diferenciadas y énfasis diferentes y complementarios como otros abordajes. Como proceso de construcción supone un orden de etapas para lograr relaciones sociales reestructuradas. Y bueno, ya con lo anterior mencionado, tenemos que tener en cuenta que la paz se construye a partir de la paz interior de cada una de las personas, pero también en sus relaciones con organizaciones e instituciones en las cuales las personas se organizan y actúan, ya sea en el ámbito local, regional, nacional e internacional. Es por ello que amplié el tema para explicarles con precisión lo anteriormente expuesto de los ejes.
Y bueno, para cerrar este punto, les quiero dejar una reflexión y es que no hay camino para la paz. La paz es el camino. Al tema, las conductas del suicidio, el suicidio según Durkheim, en 1897 el sociólogo francés Émile Durkheim escribió Le Suicide, el suicidio, estudio y sociología. En esta obra Durkheim aborda el suicidio de un punto de vista social. Esta visión supuso una auténtica ruptura con la forma tradicional de enfocar en temas desde el punto de vista psicológico o del punto de vista de la moralidad. El suicidio pasó de ser un acto individual a un fenómeno social. En su obra, Durkheim habla de las 4 clases de suicidio: el egoísta, altruista, anómico y fatalista. El suicidio egoísta es el que se realiza un individuo con vínculos sociales muy débiles. Esta falta de integración social le lleva al individualismo exagerado, donde no encuentra ningún obstáculo para llevar a cabo el acto de suicidarse. Esto hace que la existencia individual es insuficiente para seguir viviendo. El sujeto necesita realizarse una escena en la sociedad y al no conseguirlo pone fin a su existencia. Esta es la forma de suicidio más frecuente en la sociedad occidental. El suicidio altruista. En este caso, estamos hablando del opuesto al suicidio egoísta. En esta situación, el individuo que no puede valerse por sí mismo experimenta una baja autoestima, se considera un lastre social y se considera una carga. Entonces, antes de hacer que los demás carguen con su existencia, le pone fin a la misma. Este comportamiento es bastante frecuente en algunas tribus donde los ancianos se sienten obligados a poner fin a su vida para no ser una carga para los más jóvenes. En algunas costumbres es una costumbre aceptada socialmente, que al fallecer el esposo, la viuda y los niños se quiten la vida. El suicidio anómico. La anomía es el estado de degradación de las relaciones en una sociedad cuyas instituciones o relaciones afectivas estén degradadas, corrompidas o tengan falta de visión. El individuo pone fin a su vida por este motivo. Sería en el caso de países con crisis económicas, degradación moral y política. También se asocia a las relaciones donde el matrimonio pierde su escaso, los divorcios, las separaciones y abandonan los hijos. El suicidio fatalista se da en sociedades con costumbres rígidas que aprisionan al individuo, sienten la necesidad de escapar de este control. Sería un tipo de suicidio opuesto al anterior, anómico. El ejemplo más evidente de esta modalidad de suicidio se da en sociedades esclavistas. Durkheim trató este tipo de suicidio muy de pasada, centrándose principalmente en los 3 mencionados actualmente. Mi nombre es Luis Manuel Tovar y a continuación voy a puntualizar los distintos tipos de conductas suicidas. Para este punto me basaré en las categorías de Bechler. Según Bechler, un acto suicida es una expresión de ciertos tipos de conductas que buscan una respuesta radical hacia problemas existenciales. Dicho esto, se asocian las conductas suicidas dentro de otro tipo de conductas aún más grandes, que vendrían a ser las conductas autodestructivas. Los distintos tipos de conductas suicidas son conducta suicida escapista. Dentro de este tipo de conductas podemos encontrar subdivisiones como las de huida, duelo o castigo. Comúnmente en este tipo de conductas la persona busca escapar de algo a través del suicidio, ya sea de una situación que consideren insoportable, en el caso de huida, de la pérdida de algún elemento o ser importante para sus vidas, en el caso de duelo, o para enmendar alguna falta que ellos crean que han cometido, como es en el caso de castigo. Este tipo de conducta es común en esquizofrénicos, melancólicos y depresivos. Seguidamente tenemos a las conductas suicidas agresivas. Dentro de este tipo de conductas encontramos las subdivisiones de venganza y chantaje o llamada.
En este tipo de conductas nos encontramos desde personas que a través del suicidio buscan hacer caer el remordimiento hacia una persona o que a dicha persona le llegue el desprecio de una comunidad entera, como es en el caso de venganza. O en otros casos, poner presión sobre otra persona, como es en el caso de chantaje o llamada. Dentro de este tipo de conductas encontramos desde pasionales, psicópatas e histéricos. Seguidamente tenemos a las conductas suicidas oblativas, dentro de los cuales se encuentran las subdivisiones de sacrificio y paso. En este tipo de conductas encontramos desde personas que con su suicidio creen que estarían haciendo un bien mayor, como es en el caso de sacrificio, o que alcanzarían un estado superior, como es en el caso de paso. Y por último tenemos al suicidio lúdico, que contiene las subcategorías de ordalía o juego. En este tipo de suicidio nos encontramos a personas que arriesgan sus propias vidas pensando que su supervivencia está en manos de Dios o del azar, como es en el caso de ordalía. O en el caso de los otros tipos de personas que vienen a arriesgar sus vidas para probar su valor, sin medir por completo las consecuencias de sus actos, como es en el caso de juego. Eso ha sido todo por mi parte, muchas gracias. Hola, mi nombre es Lucemi Melguero y a continuación voy a hablar sobre epidemiología del suicidio. La epidemiología se encarga del estudio de la distribución y determinados eventos para mantener un control de las enfermedades y de problemas de salud. En psicología, con ella estudiamos los principios, conceptos, métodos de investigación y estrategias para el estudio de problemas mentales y con ellos lograr una estrategia para su prevención. El suicidio es un problema grave de salud pública. Cada año 800.000 personas aproximadamente se quitan la vida. Esto equivaldría a que cada 40 segundos que pasa muere una persona a causa del suicidio. También se estima que por cada acto de suicidio que se comete hay aproximadamente 20 intentos de suicidio. El suicidio es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 20 y 24 años en las regiones de América y es la segunda causa de muerte de jóvenes de 15 y 29 años en todo el mundo. 4 veces más frecuente en hombres, lo que representaría el 79% de todas las muertes autoafligidas. Los datos obtenidos por la OPS y por la OMS. Es importante destacar que el 10 de septiembre publicaron que el COVID-19 estaba causando la enfermedad mental de muchas personas. Y esto es porque la epidemia no solamente causó un impacto económico, sino que también un impacto psicológico, un aumento de las cifras de angustia, ansiedad y depresión. Eso sumándole a los trastornos de consumo de alcohol, el mal uso de sustancias y la violencia que aumentaban la probabilidad de que una persona cometiera suicidio. La OMS también agregó que las personas que tenían enfermedades mentales, sufrimiento emocional intenso y desesperanza eran más comunes en situaciones de crisis.